Dada una lente convergente de 5 centímetros de distancia focal, tenemos que empezar calculando la distancia entre la lente y la imagen formada, es decir, la X', para un objeto situado en el infinito y para un objeto situado a 20 centímetros de la lente. Las lentes convergentes tienen su foco imagen f' a su derecha, por tanto la focal f' será de más 5 centímetros, el más a la derecha de la lente. Tenemos nuestra lente que sabemos es convergente, el eje de simetría, el que vamos a llamar eje X, trabajaremos con él en centímetros, y perpendicular a él en la posición de la lente nuestro eje Y, con el que trabajaremos también en centímetros, donde se cortan el origen del sistema de referencia que nos servirá para expresar todas las coordenadas. Empezamos con la ecuación de las lentes delgadas. La inversa de la focal imagen es la inversa de la posición de la imagen menos la inversa de la posición del objeto. Despejamos X' y sustituimos. En ambos casos la lente es la misma, es decir, la f' será más 5 centímetros y cuando el objeto esté en el infinito, su X será menos infinito, obteniendo una X' de más 5 centímetros, mientras que si el objeto está a 20 centímetros, como el objeto está por delante de la lente, su X es negativa, menos 20, la X' resulta ser más 20 tercios, es decir, más 6,67 centímetros. Si el objeto está en el infinito, la imagen entonces se formará 5 centímetros y el más a la derecha de la lente. Y para un objeto situado 20 centímetros por delante de la lente, la imagen se formará a la derecha también, pero a 6,67 centímetros de dicha lente. En el apartado B se nos pide determinar el tamaño de un objeto, la Y, que está situado a 20 centímetros de la lente, o sea, el segundo caso de los que hemos resuelto en el apartado A, y forma una imagen de 30 milímetros de altura. Y se nos pide que realicemos para este caso el diagrama de rayos para la formación de la imagen. La lente es la misma de antes, así que f' tiene que ser más 5 centímetros y la X menos 20 centímetros. Empezamos utilizando el aumento lateral de las lentes delgadas. El aumento se define como el cociente entre la Y y la Y. En las lentes delgadas eso equivale a X' entre X. Y despejamos la Y porque lo que nos interesa es el objeto. Sustituimos para Y', como nos dicen 30 milímetros de altura, vamos a poner más 3 para expresarlo en centímetros, suponiendo que la imagen esté orientada hacia arriba, es decir, que sea derecha, y sustituimos el valor de la X, menos 20 centímetros, y el valor de la X', que ya obtuvimos en el apartado A, es más 20 tercios. Haciéndolo así, resulta que Y es menos 9 centímetros, pero este menos significaría que el objeto está orientado hacia abajo. Como el objeto debe estar orientado hacia arriba, lo que está pasando es que la imagen es invertida, es decir, que la Y' en vez de ser más 3 centímetros, es menos 3 centímetros. Cambiando el signo aquí, obtenemos el signo cambiado aquí, es decir, la Y es más 9 centímetros. Por tanto, el tamaño del objeto tiene que ser de 9 centímetros. Para hacer el trazado de rayos, comenzamos dibujando nuestra lente convergente con su símbolo, nuestro eje de simetría, el que llamamos eje X, con el que medimos en centímetros, y perpendicular a él, en la posición de la lente, nuestro eje Y en centímetros también, donde se cortan el punto O. Como el foco imagen está a 5 centímetros a su derecha, lo ponemos aquí, sus coordenadas serán más 5, 0. Y ahora, el objeto debe estar posicionado 20 centímetros a la izquierda de la lente, aquí le tenemos, 20 centímetros a su izquierda, y la Y tiene que ser más 9 centímetros, más 9. Dibujamos el objeto bastante grande porque sabemos que la Y' va a ser de menos 3 centímetros, 3 veces más pequeña. Para obtener gráficamente la imagen, comenzamos trazando el rayo que pasa por la puntita y atraviesa la lente por su centro, que no sufre desviación, antes y después de pasar por la lente, y el rayo que pasa por la puntita y llega a la lente paralelo al eje, que sabemos emerge pasando por el foco imagen, el antes y el después. Donde convergen los rayos se encuentra la imagen
de la puntita de nuestro objeto, y la imagen completa, pues ya sabemos, trazando la vertical hasta el eje de simetría. Las coordenadas de la posición de la puntita de la imagen son más 6,67 centímetros, 6,67 centímetros a la derecha de la lente, y menos 3 centímetros. Vemos que, como lo que se han cortado son los propios rayos, es decir, la imagen se forma donde está la luz después de pasar por la lente, la imagen es una imagen real. Como está orientada en sentido distinto al del objeto, es una imagen invertida, y como su tamaño es de 3 centímetros, mientras que el objeto tenía un tamaño de 9, es una imagen reducida.